Los salmos que estamos estudiando, hemos mencionado que son salmos de la creación. Ahora, no necesariamente todos los que hablamos tienen este título de salmos de la creación, pero hablan de la creación. En domingos anteriores, el domingo pasado específicamente, hablábamos un poco acerca de lo importante que era entender que Dios no solamente era creador, sino que además era sustentador de la creación. Ahora, es muy importante esto. Dios no solamente hizo el mundo, no solamente creó el mundo y lo abandonó a su suerte. Eso no lo hizo. Él creó al mundo y además está en el mundo sustentando su creación. No se olvidó de la creación. Desde el principio, desde que el Señor empezó este asunto de la creación del mundo, Él ha estado presente en su creación hasta el día de hoy. Y lo seguirá estando hasta que el tiempo termine, cuando Él lo determine. Así que nosotros tenemos contemplando a un Dios, no solamente creador, sino sustentador de lo creado. Esto nos llama la atención porque nos deja sentirnos en un buen resguardo, nos deja sentirnos seguros, nos deja sentirnos protegidos por el Señor, sabiendo que Él está al pendiente de todas las cosas creadas. Hemos revisado salmos anteriores en donde hemos visto el gran poder de Dios en su creación, entendiendo que Él es el que hace todo. Dice el Salmo 100 que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el que toda la naturaleza le canta al Creador, sin necesidad de coerción, sin necesidad de presión. La naturaleza en sí, ya por ser creación de Dios, clama a su Creador y le da honra y gloria a este Dios que les creó. Estamos nosotros teniendo la idea de dejar en la mente de cada uno de nosotros que este Dios maravilloso que nosotros tenemos, en el que hemos creído, de ninguna manera se sujeta a nuestra voluntad. Él no hace lo que nosotros le pedimos que haga para satisfacernos a nosotros mismos, sino que Él gobierna sobre toda la humanidad, sobre toda la creación, y espera que toda la creación se doblegue delante del Creador y decirle: Señor, tú eres el Creador, tú eres el que determinas, tú eres el que haces, tú eres el que mandas, nosotros solamente obedecemos a ti, que eres nuestro Creador. Ahora, toda la naturaleza le obedece, absolutamente toda la naturaleza le obedece. Muchos de nosotros nos hemos encontrado con situaciones de la naturaleza que no nos podemos explicar y ante las cuales tenemos mucho miedo. Ustedes o nosotros, yo viví aquí también en el terremoto del 85, pudimos experimentar un movimiento de tierra terrible. Y entonces no nos explicábamos cómo es que Dios permite que estas cosas sucedan. Antes de darle la gloria a Dios, muchos de nosotros incluso criticábamos y decíamos: Dios, si eres tan bueno, si eres tan poderoso, no hubieses mandado semejante tragedia a nuestro país. Algunos de nosotros fuimos testigos de huracanes fuertes. Y entonces decíamos, no nos explicamos este asunto de los huracanes. ¿Por qué viene el huracán? ¿Por qué viene el terremoto? ¿Por qué son las tormentas? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Tratamos de darnos un montón de explicaciones. Muchas veces contemplamos todas estas cosas de la naturaleza como actos que vienen en nuestra contra, como algo de lo que nos tenemos que cuidar y que tenemos que reservarnos, y tenemos que verlo como casi un enemigo personal. Y no vemos más allá de lo que la Biblia nos dice que veamos alrededor de semejantes fenómenos de la naturaleza. El Salmo 29 es un salmo escrito por David. Es muy probable que cuando David escribió este salmo haya él estado en su tiempo contemplando grandes tormentas, muy posiblemente hasta temblores. Grandes tormentas, grandes lluvias, tormentas impresionantes, rayos y centellas, una gran cantidad de nubes negras y una gran lluvia que caía sobre la región donde él estaba. Seguramente vio truenos, escuchó el ruido de los relámpagos, y es probable que él estuviese contemplando porque le gustaba. Él miraba al cielo, lo miraba de noche, lo miraba de día. Cuando veía el cielo podía decir: bueno, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que lo visites? Contemplaba la naturaleza y quedaba anonadado de ver todo lo que el Señor había creado.
Ahora, ¿cómo lidiar con una tormenta? ¿Cómo lidiar con un terremoto? ¿Cómo lidiar con un fenómeno de la naturaleza? Podemos negociar con un montón de cosas. Podemos negociar con una enfermedad. Podemos negociar con las cosas que nosotros provocamos. Pero no podemos entrar en una negociación con una tormenta o con un temblor. No podemos nosotros ir a algún lugar a hacer un plantón de oración y entonces juntos decir, Señor, aquí estamos todos los creyentes en un plantón de oración. No queremos que venga la tormenta. ¿Cómo negociar con eso? Ahí es donde nosotros nos vemos como vulnerables y contemplamos al Dios como omnipotente, como soberano, como poderoso. ¿Qué ocurre en una tormenta? Hoy día tenemos muchas explicaciones de qué ocurre en una tormenta, ¿no? Explicaciones científicas. En la televisión constantemente, todos los días cuando pasan los datos meteorológicos, cuando dan los datos del clima, podemos ver, hasta nos explican por qué se forman los huracanes, por qué se forman las tormentas, qué va a pasar, por qué hay tantas lluvias. Y nos dicen cosas científicas. Una posible definición hoy día de una tormenta es que las tormentas se crean cuando un centro de baja presión se desarrolla con un sistema de alta presión que lo rodea. Esta combinación de fuerzas opuestas pueden crear vientos y resultar en la formación de nubes tormentosas. Ahora, eso está bien. Nosotros lo podemos entender. Estamos ahora en este tiempo, en este siglo. Ahora el que no sepa cómo se forma una tormenta está mal. Ahora conocemos cómo se forma una tormenta. Tenemos una explicación científica de esto. Lo estudiamos en la escuela. Ya hay grandes avances al respecto. Pero en la época de David no. En el Antiguo Testamento no tenían una explicación científica. ¿Cómo se explicaban una tormenta? ¿Qué explicación le daban a este fenómeno? Depende de a quién le preguntaran. Si le preguntáramos a un cananeo de aquella época, seguramente, aquel que no era temeroso de Dios, pero que vivía en esta época, y le preguntáramos, ¿cómo se forma? ¿Por qué se forma una tormenta? La respuesta posiblemente sería, porque Baal la mandó, porque Baal es el Dios de la tormenta y de la lluvia. La explicación era bastante más simple que ahora las bajas presiones y las altas presiones y las temperaturas del cielo. Ahora era más fácil decir, Baal trajo la tormenta. Porque Baal en aquel tiempo era venerado, era un ídolo de algunas personas. Y para ellos Baal era este Dios de la lluvia, este Dios de la tormenta. No solamente esto, sino que también en aquella época existía la idea de que entre estos grandes dioses existía no solamente Baal, sino Astarte o Astoret o Asera, esposa de Baal. Ahora, decían a ellos que estos dos, Baal y Asera, o Astoret, o Astarte, esta diosa, para ellos era la diosa de la fertilidad y de la cosecha. Así que entonces, cuando había una gran tormenta en el cielo, cuando se anunciaba una gran tormenta, y por cierto era época de la lluvia en la tierra, ellos decían que Baal tenía relación sexual con Asera en el cielo, y que de esa relación maravillosa resultaba una maravillosa cosecha. Es más fácil creer esto que las bajas presiones. Ahora, tenían estas ideas. Ahora, finalmente, Baal y Asera están relacionándose y hay una gran tormenta, y cada que oían un trueno decían es la voz de Baal, y cada que había un relámpago son las flechas tiradas por Baal. La voz de Baal ha hablado, la voz de Baal se está manifestando, está en una relación con Asera. Vamos a tener una gran cosecha, vamos a tener una gran fertilidad, habrá grandes frutos. Y le daban toda la honra a este Baal. Así se lo explicaban los cananeos. Desde luego que esto era idolatría. Desde luego que esto era ajeno al pueblo de Dios. Por supuesto que esto era algo que a Dios le disgustaba. Pero el pueblo, mucho pueblo de aquella época, muchos hombres que vivían en aquella época atribuían a Baal la lluvia y las tormentas. Pero si le preguntamos a una persona, a pueblo de Dios, que tenía una relación profunda con Dios, quizá, ¿por qué no?, un corazón conforme al corazón de Dios. Si le preguntaran a David, ¿de dónde viene la tormenta?
Él parece que escribe el Salmo 29 para ir en contra del pensamiento de aquella época y para que aquellos que decían, Baal trajo la lluvia, es la voz de Baal viniendo ahora aquí a la tierra. Entonces lo que hacía David al escribir decía 7 veces, voz de Jehová, voz de Jehová, no Baal, Jehová. No viene de ninguna otra parte. Dios es el creador, Dios es el que manda, Dios es el que ordena. Cuando viene una tormenta es voz de Jehová. Cuando hay un terremoto es voz de Jehová. Cuando hay un tsunami es voz de Jehová. Cuando hay un tornado es voz de Jehová. Lo que tenía que quedar claro en aquellos creyentes de aquella época es que no venía de Baal. Baal no tiene nada que ver, Baal no existe. Es la voz maravillosa, soberana, todopoderosa de Jehová. Voz de Jehová. Quizá por eso cuando David escribe el Salmo, empieza escribiendo este Salmo, hablándole al pueblo, a los poderosos, pero al pueblo, no para que le tributen loores a Baal, no para que le rindan culto a Baal, muchos hacían esto, sino para que le tributaran honor y gloria solamente a Jehová. Así empieza David. Les dice al pueblo, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Tributad a Jehová. No tributen a nadie más. No le den la razón, no le den la gloria a nadie más. Lo único que tenemos que hacer es tributar a Jehová. Ahora, déjeme decirle que nosotros ahora estamos hablando de grandes tormentas de la tierra, grandes terremotos de la tierra, grandes acontecimientos catastróficos de la tierra. La naturaleza hace las cosas por el mandato de Jehová. Pero no es cierto que desde el punto de vista espiritual, muchos de nosotros en la vida propia tenemos de repente una gran tormenta. No es cierto que de repente en casa hay un gran problema. No es verdad que de repente tenemos una situación difícil. Preferimos un huracán que las cosas que estamos pasando en casa. Preferimos un terremoto de lo que está sucediendo en la escuela o en el trabajo. Tenemos grandes circunstancias alrededor de nosotros, grandes tragedias en nuestra vida. En medio de todo esto, dice David, tributad a Jehová. Ahora aquí dice, oh hijos de los poderosos. En algunas versiones diría seres angelicales, ángeles. Ahora, desde luego que el Señor puede mandar a sus ángeles que le tributen, puede mandar a sus ángeles que le adoren. Los ángeles adoran al Creador, están con Él. Son de aquellos que están en el cielo cantándole al Señor todo el día y la noche. Digno es el Cordero. Ahora, ellos hacen la labor y por supuesto que Dios puede decirle a los ángeles, tributen, denme a mí la gloria y la honra. Pero no solamente se refiere a ellos. En un pasaje semejante, con las ideas semejantes, en el Salmo 96 que nosotros leímos al principio del culto, en los versículos 7 y 8, dice la misma idea, pero ya no dice oh hijos de los poderosos en el versículo 7 del 96. Dice, oh familias de los pueblos. Ahora, no solamente, oh hijos de los poderosos, pero las familias, los que constituyen el pueblo, todos aquellos que somos parte del pueblo, tenemos la tarea de tributar a Jehová, de darle todo a Jehová, de darle la gloria y la honra a Jehová. Tributamos a Él. Le rendimos gloria y honra a Él. Ahora, por supuesto que también estos poderosos, según un comentarista, tiene que ver con aquellos grandes personajes que en aquel tiempo existían y que hoy también existen, en donde se trata de explicar una gran tormenta a partir de la ciencia. Ahora, hay una explicación científica, por supuesto que la hay. Ya se han descubierto cosas que tienen que ver con esto. Pero atrás de esto, porque nosotros podemos ver atrás de esto, vemos la mano poderosa de nuestro Dios. Porque por mucho que la ciencia diga una cosa, hasta Dios es el Dios de la ciencia. Y manda y las cosas suceden. Con ayuda de la ciencia o sin ayuda de la ciencia. Él puede hacer que el sol se pare
yendo en contra de todas las leyes de la naturaleza, porque es Dios. Atrás de todo esto vemos entonces y contemplamos a un Dios, y por eso David dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. No busquen más explicación, es el Señor, es Jehová, porque hasta hoy día lo único que puede hacer la ciencia es decir: ahí viene el huracán, pero ningún punto de la ciencia lo puede detener. Hoy día se puede decir: vino un terremoto, pero nadie lo puede impedir. ¿Por qué? Porque detrás de la ciencia, detrás de todo esto, está el Señor. Y si Él está atrás de todo esto, entonces el salmista dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Él es el poderoso y Él recibe toda la gloria y toda la honra. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Sabe qué? Dad a Jehová la gloria debida a su nombre es honor a quien honor merece. ¿Ha contemplado usted un fenómeno de la naturaleza de estos que hablamos? Yo sí. ¿Ha estado en algún lugar cuando ha pegado un huracán con toda su fuerza, categoría 5? Yo sí. Yo sí. Y cuando ve uno semejante fenómeno de la naturaleza, decimos: no, de plano, honor a quien honor merece. Señor, te salió muy bien el huracán. Dad la gloria debida a su nombre. Reconocemos que atrás de todo esto está una mano poderosa, que el hombre no pudo crear, que el hombre no pudo provocar, que tampoco puede detener. Dar la gloria debida a su nombre es reconocer que Él es el autor de semejante cosa, que lo permite o que lo manda, y que para beneficio del pueblo y para perjuicio de los que no son su pueblo. Pero la gloria debida a su nombre es devastador. Yo recuerdo cuando vivíamos allá y vino el huracán, nos metimos en casa y nos dijeron: tienen que encerrarse. Pusimos tablas en todas las ventanas de la casa y nos dijeron: ya está entrando el huracán. Bueno, pues que entre. Pero, amado hermano, la casa se movía. Dijimos: en un momento a otro se va a caer. Abríamos un poco la puerta, que era casi imposible, y se oía un ruido ensordecedor. Un ruido que no se podía describir, tan fuerte que uno no podía mantener una conversación. Dad la gloria debida a su nombre es reconocer que en medio de todo esto inexplicable, que no hay control del ser humano, en donde el hombre lo único que le queda es guardarse y suplicar misericordia, es Jehová actuando en su propia creación. Y cuando Jehová actúa en su creación, no hay algo que le detenga. No hay alguien que le diga: no lo hagas. El Señor es soberano y actúa cuando quiere, con quien quiere y de la manera que quiere. Por eso David dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. A adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Fíjese que nosotros le tenemos miedo a los efectos de la naturaleza, y cuando éramos pequeños empezaban a caer los rayos, empezaban a caer los truenos y nos daba un poco de miedo, ¿no es cierto? Nos guardábamos en las faldas de mamá, en la noche llovía y caían los truenos, corríamos todos a la cama de los papás, nos daba mucho miedo porque sonaba muy fuerte, no estábamos acostumbrados a este tipo de ruidos. Pero a veces nuestros padres, que eran creyentes, nos decían: contémplalo. Es el Señor hablando. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos pensar que Dios habla de esta manera? Ahora, lo que hace el salmista es que nos dice que todo esto es voz de Jehová. Y a partir del versículo 3 hasta el 9, 7 veces va a decir voz de Jehová, voz de Jehová, voz de Jehová, 7 veces. ¿Por qué va a decir voz de Jehová? Porque quiere que contemplemos en medio de todas estas situaciones la voz de Jehová. Hemos dicho que nosotros, en nuestra circunstancia personal, a veces en las tribulaciones de todos los días, en nuestra problemática diaria, ahí está la tormenta, no sabemos qué hacer, nos ensordece, no sabemos cómo escuchar.
Pues en medio de todo esto, el Señor está hablando. Voz de Jehová. Ahora, amado hermano, usted y yo no conocemos la voz de Dios. Bueno, dice la Biblia que no le podemos ver. Cualquiera de nosotros que veamos a Dios moriríamos, porque nadie puede ver a Dios y seguir vivo. No podemos ver a Dios. Si no lo podemos ver, no lo podemos oír tampoco. Si no lo podemos ver y no lo podemos oír, tampoco lo podemos tocar. Y si no lo podemos ver, ni oír, ni tocar, pues tampoco lo podemos oler, menos gustar. Nuestros 5 sentidos no participan en el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Es un conocimiento subjetivo pero espiritual que a la vez lo hace objetivo por el Espíritu Santo al nuestro. Pero no podemos llegar al conocimiento pues de Dios por su voz o por su apariencia, porque ¿quién lo ha visto o quién lo ha oído? Pero aquí el salmista utiliza esta expresión 7 veces, voz de Jehová. Ahora, ¿es que Jehová tiene voz? Y cada que Jehová abre la boca, ¿truena? ¿Cómo es la voz de Jehová? Ahora, por supuesto que tendremos que entender en la literatura poética como es esta, en este cántico maravilloso de David, que lo que está usando David es una figura de lenguaje, un antropomorfismo. Ahora, el antropomorfismo es cuando la Biblia utiliza las características del hombre que las atribuye a Dios para que nosotros las podamos entender mejor. Así que de repente decimos, la mano de Dios. ¿Es que Dios tiene mano? Bueno, no. Pero usan una figura de lenguaje para que podamos entender nosotros cómo es que Él nos dirige. La espalda de Dios, la cabeza de Dios, los ojos de Dios. Pero la voz de Dios, ¿es que Dios tiene voz? Seguramente que sí, porque dice el autor de Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras a nuestros padres por los profetas. Ahora, el que habla, habla, por supuesto, pero ¿quién ha oído la voz de Dios? Usted diría, y yo también coincidiría, a lo mejor los profetas en el Antiguo Testamento. ¿No es cierto que ellos escuchaban a Dios? ¿No Dios hablaba con ellos y les daba mensaje para el pueblo? Claro que sí. El Señor Jesús escuchaba la voz de Dios porque cada que Él hablaba, escuchaba a Dios hablando. Pero ¿nosotros ahora escuchamos la voz de Dios? La respuesta es sí y no. No podemos escuchar la voz de Dios porque ahora Dios no baja y no desciende a hablarnos a nosotros. Pero lo que sí nosotros podemos percibir, de acuerdo a la enseñanza del Salmo, es que Dios habla a través también de la naturaleza. Dijimos también que la revelación general habla de Dios, aunque la relación íntima la tenemos por su revelación especial. Pero sí habla a través de la naturaleza. Y cuando vienen rayos y centellas, cuando vienen circunstancias de la naturaleza, es un escándalo Dios hablando y cae delante de Él toda la tierra. Ahora, yo no conozco las cascadas del Niágara, pero me dicen los que han ido que cuando están cerca de las cascadas no puede uno mantener la conversación con una persona por muy cerca que esté, porque es más fuerte el ruido de la cascada que la voz de una persona normal hablando. Quizá por eso, cuando pensamos en la voz de Jehová, que Él puede hablar tan fuerte a través de la propia naturaleza, en verdad no nos queda más que callar. No hay nada que decir. No hay nada que hablar. ¿Por qué? Porque Jehová está hablando. Voz de Jehová, dice David. Voz de Jehová. Jehová está hablando. Ahora, el Señor habla. Y ha hablado a través de la historia de muchas maneras. Ha usado estos fenómenos, ha usado su voz como de trueno en muchas circunstancias. A veces a favor del pueblo, a veces en contra de los enemigos. Pero el Señor habla. Usa la naturaleza para esto, incluso la naturaleza y nosotros seres creados apelamos a Él para que hable. Usted recordará que una de las plagas, allá cuando Moisés con el pueblo estaban para salir de Egipto hacia el desierto, fue la lluvia de granizo. Ya les había avisado el Señor que se guardaran en las casas, que guardaran a todos sus rebaños, sus animales, a sus criados, que se guardaran todos, porque iba a venir un gran granizo. Y que si no se guardaban el granizo los iba a matar. Algunos, muchos judíos y algunos egipcios también hicieron caso y guardaron su rebaño, sus criados y todo. Vino la lluvia, vino el granizo y aquellos que no guardaron, por supuesto, murieron.
Pero el Señor a través de esto habló. Y miren cómo lo dice Éxodo 9:23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Él habló y se hizo. Y el pueblo pudo escuchar con toda claridad al Señor. Cuando el pueblo estaba a punto de recibir la ley, ¿no es cierto que Moisés subió al cielo y el Señor habló con Moisés? Y luego el pueblo, como con rayos, con truenos, con la voz de Dios tronando, escuchaba al Señor. Porque el Señor hablaba a través de esta naturaleza. ¿No es verdad que nosotros tenemos la promesa por 1 de Tesalonicenses 4 de que un día, el día del Señor va a venir? Y dice la Biblia que vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios. Va a venir un ruido ensordecedor del cielo, es Jehová hablando. Y cuando Jehová habla, calle toda la tierra. Porque Jehová habla. Voz de Jehová, dice David. Y le atribuye todos los fenómenos de la naturaleza a este maravilloso Dios que extiende su voz maravillosa y que habla a su pueblo para decir, aquí estoy. Amado hermano, cada que hay un fenómeno de la naturaleza, de esta naturaleza, cada que tenemos una cosa de estas, tenemos que percibir atrás que quien está hablando es el Señor. Es el Señor. Usted no ha vivido un huracán, sí un terremoto, pero cuando viene el huracán, mi esposa y yo decíamos, es el Señor hablando. No hay alguien, ni siquiera el impío, que se atreva a responder al Señor. Porque cuando la voz de Jehová se expresa, no hay alguien que la contenga, no hay alguien que la reclame, no hay alguien que la contradiga, porque la voz de Jehová es poderosa. Esto es en los fenómenos de la naturaleza. Pero cuando tenemos una circunstancia en nuestra vida y el Señor está tratando con nosotros, es voz de Jehová en medio de la tormenta. Al final, el versículo 10 y 11 dicen, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. ¿Sabe qué? Que mientras que están sucediendo las circunstancias en la vida, el Señor está sentado, presidiendo todo lo que acontece. Y como un gran director de orquesta está manejando la historia a su antojo, y el antojo de Dios es el mejor antojo, está haciendo las cosas como le placen, y como le placen es lo mejor para la tierra. Está ejerciendo su omnipotencia y soberanía sobre su tierra. Él puede hacerlo porque es el dueño de la tierra. ¿Quién puede decirle al Señor lo que estás haciendo es equivocado? Cuando Él preside sobre el diluvio, cuando Él está sentado en su trono, cuando Él está pendiente de su creación. ¿Quién puede decirle el cáncer que tenemos no viene de ti? ¿Por qué nos lo mandaste? Él preside, es voz de Jehová, es la voluntad de Dios. ¿Quién puede contra eso? Por eso entonces nosotros los creyentes, cuando pensamos las circunstancias de la vida, las cosas de la naturaleza, las cosas que me están pasando, una situación personal, una situación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, en la casa, eso es algo que está difícil, sale de mí. Dios está hablando al corazón del creyente. Dios está hablando a su pueblo. Y tener la seguridad de que Él está sentado, presidiendo, dirigiendo, observando, cuidando y sustentando a su creación. Él se sienta en su trono y preside todo lo que está sucediendo. Él está bajo control. Yo no sé si se va a sanar su enfermo. Yo no sé si se va a arreglar su matrimonio. No tengo la menor idea de si su hijo dejará de consumir drogas. No tengo idea si su esposo dejará de tomar, ni tampoco sé si la situación económica en su casa mejorará. Pero de una cosa estoy seguro: todo está bajo el control soberano de nuestro Dios. Todo. Él está sentado, presidiendo las circunstancias del mundo. Pero le tengo más noticia. En medio de todo esto,
el Señor nos va a dar la fuerza para soportarlo. Dice el Salmo: Jehová dará poder a su pueblo. No nos va a dar más allá de lo que podamos soportar. No nos va a dar más allá de lo que seamos capaces de tolerar. Y después, la calma. Ahora déjenme decirle que no hay ningún pasaje en la Biblia que diga tras la tormenta el arco iris. Eso lo dice un himno nuestro, ¿no? Tras la tormenta la calma, eso no dice la Biblia. Ahora, yo he escuchado predicadores, como dice la Biblia, tras la tormenta la calma. No lo dice en ningún lado. Pero lo que sí dice es que Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Lo que sí dice es que después de una gran problemática que tengamos, después de alguna circunstancia difícil, el Señor nos va a dar la tranquilidad y la paz. ¿No es cierto en el pasaje que leímos hace un momento que el Señor estaba con sus apóstoles en la barca? Él estaba dormido en la proa. ¿No es verdad que Él estaba en la popa? ¿No es verdad que Él estaba dormido y aquí en el cabezal, y los apóstoles decían: Señor, pero es que no tienes miedo de que perezcamos? Una gran tormenta. Aquellos estaban batallando contra la tormenta, no sabían qué hacer, tenían miedo de morir. Grandes pescadores. Estaban reclamándole al creador del mar, al creador de la tormenta: ¿no tienes miedo que perezcamos? El Señor se levantó. Los ha de haber visto con una cara de pobres ignorantes. Se levantó del sur de la barca, vio la tempestad y solamente les dijo: calla, enmudece. Y la creación le hizo caso. La frase siguiente dice: y se hizo una grande bonanza. Después de la tormenta, siempre viene la calma. Pero hay que percibir en la tormenta la voz de Jehová. Y hay que darle una excelente lectura y hay que aprender de esto. Cualquiera de nosotros que estemos ante una circunstancia adversa, que no aprende de la tormenta, no está escuchando la voz de Jehová. Si usted está pasando por una dificultad en su vida y no está aprendiendo de esto, no está escuchando la voz de Jehová tras la tormenta. Porque después el Señor le va a dar poder, le va a dar la fuerza para resistir, y después de esto, la paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que el mundo no da. La paz que el Señor nos dejó. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Pero ¿sabe qué? Después de la circunstancia que pasó o que está pasando, vendrá la paz. Después de la paz va a venir otra tormenta. Quizá peor. Después de esa tormenta, la paz. Luego, otra tormenta. Luego la paz. Luego, un terremoto. Pero luego la paz. Luego le vendrá un tsunami, pero luego la paz. ¿Por qué no nos dará una paz permanente? Porque esa la tendremos cuando vayamos con Él para siempre. Porque mientras que estemos vivos, el Señor seguirá hablando con su voz poderosa en medio de la tormenta. Unos de nosotros ya pasamos una tormenta, ¿no? Y estamos en paz. Pues prepárese, viene otra. Cuando tuvimos hijos pequeños decimos: cuando sean adolescentes estaremos en paz. Fueron adolescentes y dijimos: bueno, cuando sean jóvenes estaremos en paz. Son jóvenes. Bueno, cuando se casen, ¿cuándo estaremos en paz? Pero la voz de Jehová es una voz audible en medio de la tormenta. Hay que escuchar al Señor, porque después nos dará la paz. Oremos. Señor, tributamos a ti el honor y la gloria. Te damos a ti la gloria y el poder. Te damos a ti, Señor, la gloria de vida a tu nombre. Te adoramos en la hermosura de tu santidad, porque podemos nosotros ver voz de Jehová en medio de la tormenta. Esa voz perfecta, 7 veces expresada en este salmo,
que habla con contundencia a nuestro corazón. Porque tú, Señor, presides el diluvio, porque tú, Padre, estás sentado como Rey para siempre. Estamos seguros, Señor, porque tú nos darás poder y luego darás a tu pueblo paz. Ayúdanos, Señor, para que como pueblo cristiano podamos distinguir que en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, tú estás ahí, viendo, observando nuestra conducta, viendo, Señor, cómo ponemos estas cosas en tus manos. Luego nos das paz. Ayúdanos, Señor, para que te podamos alabar, glorificar en cada circunstancia de nuestra vida. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.